Y no funciona exactamente así. Pablo nunca deja de ser judío. De hecho, otra vez, Pablo cree que él es más judío, que él es un mejor judío, por así decirlo, que los demás. Porque la revelación de los primeros cristianos es el Mesías al cual apunta todo el Antiguo Testamento, es Jesús de Nazaret. El cumplimiento de todo el Antiguo Testamento es Jesús de Nazaret. Por eso es de que no sabemos mucho de la liturgia de esta primera iglesia, pero, por ejemplo, sí sabemos que iban al templo. Ahí es donde se reunían, porque eran judíos. Pablo y Juan van al templo a la hora de orar y ahí es donde se encuentran con el paralítico y sanan al paralítico. ¿Por qué iban al templo? Porque eran buenos judíos, seguían yendo al templo, a la sinagoga, y no sabemos mucho acerca de la estructura de la iglesia, pero sí creemos que Jerusalén de alguna manera se consideraba la iglesia madre, la iglesia que sembró las demás iglesias. Y parece que Pedro tenía una posición importante dentro de la iglesia, pero parece que el que tomaba la decisión final en diferentes cuestiones era Santiago. Y este Santiago es el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Hay dos Jacobos que se mencionan en la Biblia. Está Jacobo, el hermano de Juan, que son los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Que Jesús los apoda los hijos del trueno, porque eran los más chiltepes de todos los discípulos. Pero, entonces, Boanerges. Entonces, si usted conoce un hermano así mero chiltepe, usted le puede decir hermano Boanerges, ¿no? Y aparte está el otro Jacobo, que es el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. José y María tuvieron otros hijos después del nacimiento de Jesús. Y estos hermanos de Jesús no creyeron en él hasta su resurrección. La verdad es que no los culpo. Si mi hermana decidiera que ella va a empezar a decir que ella es la hija de Dios y el Mesías y el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, probablemente yo tampoco le creería de primas a primeras, ¿verdad? Entonces sí, pues claro, ¿verdad? Entonces me imagino que eso no fue muy espectacular en la casa de Jesús. Pero después de su resurrección dice que Jesús se le aparece a sus hermanos. ¿Ya vieron que les dije que yo sí era el Mesías? Y entonces Santiago se convierte como que de alguna manera en el encargado o el pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo sabemos esto? Sabemos esto porque en Hechos 15 hay lo que llamamos el concilio de Jerusalén, que es cuando los cristianos en Jerusalén tienen que decidir si los gentiles van a tener que guardar la ley de Moisés. Y el que toma la decisión, que la decisión es no, es Santiago. Habla Pablo, habla Pedro, pero el que dicta la carta es Santiago. Y dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí. ¿Qué interés? Dios y yo tomamos esta decisión juntos. Al Espíritu Santo y a mí. Nosotros estuvimos hablando y vamos a tomar esta decisión juntos. Muy bien, entonces la iglesia comienza siendo una entidad judía. Hay muchos otros grupos judíos en este momento. Están los fariseos, están los saduceos, están los esenios, están los celotes. Hay muchos otros grupos judíos y dentro de estos grupos judíos surgen los mesianistas, surgen los cristianos, otra vez con su identidad judía. Por eso es de que había esta controversia entre judíos y gentiles, porque a veces sí habían gentiles que se unían a los judíos, pero tenían que circuncidarse y todo esto. Y entonces empiezan a haber gentiles que se quieren unir a la iglesia. Entonces los judíos dicen, ellos también se tienen que circuncidar. La gran revelación, y esto es absolutamente fenomenal, la gran revelación de la iglesia es que Jesús es el Mesías, no solamente de los judíos, sino de todo el mundo. Y la realidad de Jesús como el Mesías trasciende la identidad judía. De allí a que pocos años después, otro judío, en otras circunstancias, iba a escribir, en Cristo Jesús no hay judío ni gentil, ni varón ni hembra, ni libre ni esclavo. Entonces la iglesia comienza en Jerusalén y rápidamente comienza a expandirse. Y entonces ese es el siguiente punto que queremos tocar esta noche, que es la expansión de la iglesia. Al principio la iglesia fue un movimiento judío, por supuesto, localizado en Jerusalén, y no es hasta Hechos 8 que vemos a Felipe en Samaria. Eso es hasta allá, vemos a Felipe en Samaria, y en Hechos 10, por supuesto, tenemos a Cornelio. Y en este tiempo el personaje principal es Saulo de Tarso. Y podríamos hablar mucho acerca de Saulo de Tarso, pero solo déjeme darle una breve biografía de Saulo. Él nace en Tarso. No era su apellido, de Tarso, no, es Saulo de Tarso.
Tarso está en lo que ahora es Turquía. En ese momento se conocía como la provincia de Cilicia. El apóstol Pablo y Jesús probablemente nacen más o menos al mismo tiempo, entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Pablo viene de una familia rabínica, él es de la tribu de Benjamín, viene de una familia rabínica, y en este momento hay dos grandes maestros dentro de los rabinos. Uno es Gamaliel y el otro es Hillel. Gamaliel es muy buena gente, muy llevadero. Él vive y deja vivir. De hecho, Gamaliel aparece en el libro de los Hechos diciéndole a los demás judíos: miren, no se metan con los cristianos, si son de Dios no los van a poder vencer, y si no son de Dios, solitos se van a quedar. Entonces Gamaliel era así muy fresh, muy tranqui. Hillel era todo lo contrario. Hillel era, ese sí se hubiera ganado el apodo de Boanerges. Él sí creía que el mandato del cielo era matar a todos los judíos que estaban retrasando la venida del reino de los cielos por no ser buenos judíos. Entonces él sí era muy radical, muy extremista. Y aunque Pablo comienza estudiando bajo Gamaliel, él de hecho se pasa a la banda de Hillel, y por eso es de que lo encontramos en Damasco o camino a Damasco cuando tiene su experiencia sobrenatural. Y él más adelante se convierte en el máximo exponente y apóstol del cristianismo. Pablo realiza 3 o 4 viajes misioneros, no estamos seguros, la Biblia registra 3, pero es posible que haya hecho un cuarto viaje misionero que no se registra en el libro de Hechos, y eventualmente muere en la ciudad de Roma entre el 65 y el 68 después de Cristo. No estamos seguros exactamente del año, pero sí entre el 65 y el 68 después de Cristo. Por cierto, pero lo que sí sabemos es cuál era la cárcel donde lo tuvieron, y tenemos la celda donde él estuvo. Entonces, si usted alguna vez tiene la oportunidad, usted puede ir y puede ver la cárcel y la celda en donde tuvieron al apóstol Pablo sus últimos días acá en la tierra. Eso va a ser absolutamente fenomenal, ¿no? Entonces, algún día hacer una excursión de casa a salvación. Es, hermanos, el otro jueves nos miramos en Roma. Entonces, ¿sí? Aunque sea en la finca Roma. Bueno, entonces... y la otra cosa es que lo más probable es que Dios, bueno, de hecho la Biblia no lo dice específicamente, pero lo más probable es de que Dios no le haya cambiado el nombre a Pablo. Dios sí le cambia el nombre a varias personas en la Biblia, pero Pablo no es una de ellas. Es un mito que se maneja dentro de los cristianos. Lo más probable es que le hayan dado los dos nombres, le hayan puesto los dos nombres, porque usualmente a los judíos de esta época que vivían en regiones gentiles se les daba un nombre judío y un nombre gentil. Saulo es un nombre judío, Pablo es un nombre griego. Entonces probablemente le pusieron Saulo Pablo o Pablo Saulo. Entonces Pablo, por supuesto, fue el encargado de expandir el evangelio en muchas áreas, pero no fue el único, a pesar de que el libro de Hechos se enfoca en él, pero los demás discípulos también llevaron el evangelio a muchos lugares diferentes. Por ejemplo, tenemos a Mateo. Mateo probablemente murió mártir en Etiopía. Etiopía es un país africano que tiene una larguísima tradición cristiana. Etiopía ha sido un país cristiano durante miles de años. Se cree que fue uno de los primeros países en ser evangelizados, y se cree que el que empezó a evangelizar a Etiopía fue el apóstol Mateo, pero él pagó con su vida. Tomás, el que dudó de la resurrección de Jesús, él probablemente murió en la India. Se cree que él fue el primero en llevar al evangelio hasta la India, y él fundó alguna de las primeras iglesias allí. De hecho, la foto que usted mira es una de las iglesias que Tomás fundó. Ahí está todavía el mismo pastor, no, pero tienen los mismos ancianos, ya están algo ancianitos los hermanos, pero ahí están todavía dando batalla. Entonces no, pero sí, ahí están todavía algunas de las iglesias que Tomás fundó. Y también tenemos a otros discípulos como Bartolomé, por ejemplo, que fue otro de los discípulos de Jesús. Él probablemente también predicó ya sea en la India o en Armenia. No sabemos exactamente cómo murió. Hay algunas tradiciones que dicen que murió azotado, otros que murió crucificado, pero hay otra tradición que, no sé si ustedes logran ver esa estatua. Esa es una estatua absolutamente espeluznante, pero solo para que lo vean, esa no es un abrigo, esa es su piel. Entonces lo despellejaron. Así es como Bartolomé muere. Entonces lo despellejaron vivo, y entonces más adelante erigen una estatua en su honor, donde lo pintan. Es una manera absolutamente macabra de pintarlo, pero al mismo tiempo es impactante realmente. Entonces,
rápidamente, es increíble, porque rápidamente, después de la resurrección, la crucifixión y la resurrección de Jesús, en cuestión de 70 años, gran parte de la cuenca del Mediterráneo, países de África, de Asia y hasta la India ya habían recibido el Evangelio. Entonces la iglesia se expande rápidamente. Pero después de este tiempo comienza otro episodio que nosotros lo conocemos como la época de las persecuciones. Es sabido, es evidente aún leyendo el libro de Hechos que los cristianos comienzan a ser perseguidos aún durante los primeros años, que es el libro de los Hechos. Pero el problema es que, y pues eso es cierto, pero el problema es que muchas veces no entendemos cómo funcionaba la persecución hacia los cristianos. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que los primeros en perseguir a los cristianos fueron los judíos. Al inicio los romanos no perseguían a los cristianos, no les importaba. De hecho, si usted lee en los evangelios, casi todos los romanos que aparecen son o neutrales o buena onda. Poncio Pilato intenta rescatar a Jesús, mero cobardón, pero él intenta rescatar a Jesús. Y todos los romanos con los que Pablo se topa en el libro de Hechos, de hecho los romanos lo salvan varias veces, le salvan la vida de otros judíos. Entonces los primeros en perseguir a los cristianos no fueron los romanos, sino que fueron los judíos. Más adelante los romanos sí persiguieron a los cristianos, y vamos a ver eso en un momentito, pero lo que hay que entender también es que las persecuciones hacia los cristianos no fue algo general o constante. Hay personas que pintan esta etapa o esta época de la historia de la iglesia como que los cristianos del Imperio Romano fueran víctimas de un genocidio o de una exterminación en masa como el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente no fue así. La persecución era esporádica y local, y el Imperio Romano no intentó borrar el cristianismo del mapa, por lo menos no en la primera parte, no en los primeros siglos. Por lo general, la política de los romanos hacia los cristianos era ignorarlos. Son una secta en Asia, se portan bien, no se rebelan, eran pacíficos, no había mucha razón para perseguirlos. Entonces, por lo general, en los primeros siglos no los persiguen. Los comienzan a perseguir cuando se empiezan a dar cuenta que hay una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, porque el judaísmo sí se permitía en Roma. Sí se podía practicar el judaísmo en el Imperio Romano. Básicamente la forma que, y algún otro día nos podemos meter más a la religión romana, porque es muy interesante cómo funcionaba el paganismo en este momento. Pero básicamente los romanos decían, chao, ustedes pueden adorar al que ustedes quieran. Ahí pónganle, quítenle, a nosotros nos da igual, con dos requisitos. Número uno, tienen que pagar impuestos. Si no pagan impuestos, no nos vamos a llevar muy bien. Y el segundo requisito era que de vez en cuando ustedes van a tener que estar dispuestos a adorar al emperador como un deber cívico. Entonces, entendamos algo. Adorar al emperador en Roma era el equivalente más o menos a sacar un DPI aquí en Guatemala. No se veía como un acto religioso como tal, se veía simplemente como el deber cívico de cada romano para pertenecer a la sociedad. Entonces uno llega a los 18 años, ya es un adulto, supuestamente, y entonces parte de ese ritual de pasar de la adolescencia y la juventud hacia la adultez es sacar el DPI. Todos los guatemaltecos lo hacen. Entonces, a la hora de querer hacer algo así en la antigua Roma, había que ofrecerle una ofrenda al emperador. Y casi todos del imperio dijeron, perfecto, porque la mayoría de religiones eran politeístas, significa que adoraban varios dioses. Y si yo ya tengo 5 dioses, ¿qué es un dios más? Le ponemos, le quitamos, nos da lo mismo. Los judíos dijeron, nosotros no le podemos orar al emperador, pero sí podemos orar por el emperador. Y los romanos dijeron, está bien. Porque los romanos respetaban mucho las religiones antiguas. Y el judaísmo era una religión muy antigua, era más antigua que los romanos. Entonces ellos decían, bueno, ustedes son antiguos, han estado aquí mucho tiempo, entonces vamos a respetar sus tradiciones. Y eso es lo que intentan hacer.
La otra cosa que los romanos respetaban de los judíos es que el judaísmo no es una religión pacifista. En otras palabras, los judíos sí creen en que si les dan, ellos también dan. Entonces los judíos, en la tradición judía, no hay esta situación de pon la otra mejilla. Es, me das una y yo te doy dos. Y los romanos respetan eso. Los romanos respetan a alguien que no se deja, démonos duro. Entonces los romanos respetan eso. El problema es que vienen los cristianos y empiezan a crecer, y los judíos empiezan a perseguir a los cristianos. Entonces, desde la perspectiva romana es, ok, tenemos un grupo de judíos aquí, pero entre ellos aparentemente se están persiguiendo, y ahora hay otro grupo que ellos dicen que no son judíos, y entonces ellos, ¿cómo se llaman? Y son cristianos. Y entonces los cristianos tampoco están dispuestos a ofrecerle una ofrenda al emperador. El problema es que el cristianismo no era antiguo, el cristianismo era nuevo. El cristianismo es más nuevo que los romanos, entonces no lo respetaban. Y dos, los cristianos eran pacifistas. El cristianismo sí enseña realmente no resistirse a las autoridades en ese sentido. Es recibir el martirio, pero no buscar. No como cristianos, nosotros de alguna manera honramos a los mártires, admiramos a los mártires. En Roma no. La misericordia y la compasión no eran valores que los romanos ensalzaban. Hoy día nosotros admiramos a la Madre Teresa, ¿verdad? O a personas así, que por su gran compasión, la Madre Teresa hubiera sido la persona más burlada en la sociedad romana, débil, porque mostraba misericordia. Entonces los romanos comienzan a atacar a los cristianos en las formas en que jamás atacaron a los judíos, porque los judíos de vez en cuando eran perseguidos, pero nunca fueron declarados ilegales. El cristianismo sí. Y llega esto en donde cualquier calamidad o tragedia era culpa del cristianismo. Entonces empiezan a perseguirlos de manera un poco más sistemática. Tenemos, por ejemplo, uno de los primeros en perseguir fue el emperador Claudio, no el Gallo Claudio, el emperador Claudio es diferente. Personalmente el Gallo está un poco mejor. Pero en el 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsa a los judíos de Roma, y dicen los historiadores romanos que fue acerca de una controversia acerca de Crestos, y por lo general se considera que esto se está refiriendo a Cristo. Entonces lo que significa es que los judíos y los cristianos se estaban peleando, y entonces Claudio decide expulsar a todos a causa de Crestos o de Cristo. Y de hecho esto se menciona en el libro de Hechos. La referencia es Hechos 18:3. Si usted lo quiere buscar, dice que Aquila y Priscila fueron expulsados de Roma a causa del emperador. Entonces por eso fue que fueron expulsados. La siguiente parte de la persecución, que fue así muy muy fea, fue la persecución de Nerón. No sé si tenemos ahí mis diapositivas. Pero Nerón fue uno de los peores emperadores de Roma, y de hecho él fue el que mató a Pedro y a Pablo. Y la razón por la cual mató a Pedro y a Pablo es que en el 64 después de Cristo hubo un incendio en Roma. Las calles eran angostas, nos parecemos a Roma, ¿no? No, de hecho, los romanos le enseñaron a los españoles a hacer calles. ¿Usted quiere ver como una calle romana? Vaya al centro histórico de Quetzaltenango, es la misma táctica, la misma técnica, y más o menos el mismo tamaño también. Entonces, las calles eran angostas, había muchas construcciones de madera, y entonces se desata el incendio y como una tercera parte de la ciudad se quema. Son miles de personas las que mueren, y los romanos de ese momento no eran tan diferentes a nosotros, porque ¿qué sucede? Se inunda la zona 2 de Shela, ¿y a quién le echamos la culpa? Al gobierno. Bueno, ese alcalde no la hace, así pues, como que el alcalde está ahí diciendo, caigan porrazos de agua, ¿verdad? Inúndese la zona 2, pasan un nuevo hoyo en la carretera, así, ese alcalde. Entonces todo es culpa del gobierno, ¿verdad? Por todo le echamos. Entonces la gente en Roma empezó a echarle la culpa a Nerón. Dijeron, Nerón causó el incendio. De hecho, Nerón no estaba en Roma cuando fue el incendio, no fue culpa de Nerón. Él regresó a Roma cuando se enteró, y de hecho ayudó a muchas personas, pero por supuesto todos le empezaron a echar la culpa a Nerón, y entonces Nerón dijo, yo necesito a alguien que pueda recibir la culpa por mí, necesito un chivo expiatorio, y a los que encontró fue a los cristianos. Nerón culpó a los cristianos, que por sus rituales extraños ellos habían causado el incendio de Roma. Entonces Nerón mata a los líderes del cristianismo, que es Pedro y Pablo,
y él empieza a perseguir ferozmente a los cristianos. Nerón tenía la práctica de iluminar la entrada a su palacio con antorchas humanas con cristianos. Entonces agarraba a un cristiano y lo amarraba. Había otra forma de hacerlo, pero no lo voy a decir. Pero lo amarraba a una estaca, a un poste, lo recubría de brea e incendiaba al cristiano, y así lo mataba, y así estaba alumbrada la entrada a su palacio, la vía áurea. Y hacía fiestas todas las noches en donde mataba a cristianos. Eso era el entretenimiento. Para los antiguos romanos, ir al circo, al anfiteatro o al coliseo para ver cómo mataban cristianos era el equivalente de hoy día ir a ver un partido del Chelajo. Era exactamente lo mismo. Vamos a esto, es entretenimiento, y vamos a llevar a nuestros niños para que ellos vean cómo los crucifican, y esto era el espectáculo. Entonces, después de esto, la persecución se volvió mucho más feroz, mucho más sistemática. Justo antes de que el cristianismo fuera legalizado en Roma, llegó a su cúspide la persecución. Alrededor del año 295 o 300 después de Cristo fue cuando la persecución llegó a su momento más feroz. Los romanos en ese momento sí ya estaban siendo muy sistemáticos en matar cristianos, y el objetivo, por supuesto, era asustar a los cristianos y evitar su propagación. Los romanos decían: si nosotros matamos los suficientes cristianos, ya van a dejar de convertirse al cristianismo. No lo lograron. Mientras más los mataban, más cristianos habían. Y entonces tenemos algunas historias, y les voy a contar una de ellas, que es la historia de Policarpo. Tengo la foto ahí de Policarpo. Muchos conocen esta historia, pero esta es una historia muy avancemos, eso ya lo pasé. Y dele, y más. ¡Ahí! Eso, muy bien, excelente. Entonces Policarpo es una historia muy interesante. Policarpo es discípulo del apóstol Juan. Entonces Policarpo tiene la conexión con el apóstol Juan, y es obispo, también es pastor de una iglesia. Aquí estamos, muy bien. Y él fue arrestado cuando él tenía más o menos 86 años. Él sabía que él lo iban a llegar a arrestar y lo iban a matar por ser cristiano. Y entonces, cuando llegan a tocar su puerta los soldados que lo van a arrestar, él baja a recibirlos y les dice: pasen adelante, los estaba esperando. ¿Por qué se tardaron tanto? Los deja entrar, les da almuerzo, y luego les dice: muy bien, ahora estoy listo para irme con ustedes. Se lo llevan, lo van a llevar a la hoguera para quemarlo. Y Policarpo tiene varios amigos en el gobierno, y entonces él escribe cartas a sus amigos en el gobierno pidiéndoles que no muevan sus influencias para sacarlo a él de esta situación. Totalmente lo contrario a lo que usted y yo estuviéramos haciendo. Nosotros tenemos un amigo del gobierno, nos están arrestando. Manos, échame la mano ahí, o sea, no me importa sobornarlo, darle una mordida, a mí no me importa, ahí después Dios que te perdone, pero vos mira. En cambio Policarpo dice: por favor, no usen su influencia para sacarme de esta situación. Yo sí quiero dar mi vida como mártir. Y entonces, cuando llevan a Policarpo y lo sacan al Coliseo, a los cristianos se les acusaba de ateísmo, y eso es, como un cristiano puede ser ateo, pero es que como no creían en los dioses romanos, eran considerados ateos. Entonces, cuando Policarpo sale al Coliseo, toda la multitud empieza a gritar: ¡fuera con los ateos! ¡Fuera con los ateos! Y Policarpo se da la vuelta y se le queda viendo a toda la multitud y dice: he allí los ateos. Lo quieren clavar a la hoguera, a la estaca, y él les dice: el que me ayudará a soportar el fuego, también me ayudará a permanecer en la pira sin moverme. No necesito que me claven. Yo prometo quedarme quieto. Y el que lo va a quemar se le acerca y le dice: viejito, ¿por qué has de morir así? Niega a Jesús y te dejamos ir. Policarpo se da la vuelta y se le queda viendo y le dice: 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho Él algún mal. ¿Cómo podré yo negarlo ahora en este momento? Entonces,
Y dice que cuando lo estaban quemando, el olor era de pan, era un olor dulce y fragante. Y Policarpo nunca gritó, nunca exclamó, mantuvo la compostura todo el tiempo. A otros cristianos los partían por la mitad, a otros cristianos los mataban con leones o con toros, y contaban los romanos estaban absolutamente fascinados con eso y sorprendidos, porque la vasta mayoría de cristianos, los que sí hacían bulla, cantaban. Cuando estaban siendo quemados, se escuchaban sus voces alabando al Señor, nunca maldiciendo a los que los estaban quemando. Se cuenta la historia de otra señorita que se llamaba Blandina, que también la condenan a ser muerta como mártir. Ella está embarazada y ella ayuda porque al que lo que la tiene que matar le está temblando la mano y la está golpeando, pero no le da la estocada final. Entonces ella decide que mejor lo va a ayudar para terminar su sufrimiento, pero lo último que le dice es: Jesús te ama y yo te perdono. Entonces, leer la historia de los mártires, que todos deberían hacerlo, por cierto, lean la historia de los mártires, pero le voy a decir algo: da vergüenza decir que uno es cristiano después de leer esto, porque nos quejamos por las cosas más tontas y ridículas. Somos unos cristianos aguadotes acá en Guatemala, todos, porque si está lloviendo muy lejos, me hizo caras, me ofendió, ya no voy. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si se desatara la persecución? Buena pregunta, que el Señor nos ayude. Honestamente creo que nos vendría bien un poco de persecución. La semilla de los mártires es la semilla de la iglesia, decía Justino Mártir. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La persecución fortalece a la iglesia, purifica a la iglesia, la hace crecer. Entonces, las puertas del Hades nunca prevalecen contra la iglesia. Pero creo que lo que estoy intentando decir es de que muchas veces no estamos acostumbrados a pagar un precio por nuestra fe. No sabemos realmente lo que es pagar un precio. Acá en Guatemala sí se paga un precio. Hubo mártires acá en Guatemala. Los primeros cristianos que entraron, la mayoría, los mataron. Y los primeros cristianos, especialmente los primeros misioneros pentecostales, tuvieron que trabajar durante la guerra civil. Y también sufrieron persecución. Gracias a Dios, pero que a nosotros no se nos olvide. Y que podamos nosotros también reafirmar nuestro compromiso con el Señor. Muy bien, entonces sigamos avanzando aquí. Esto es así súper general para nada, pero la verdad es que voy bastante bien con el tiempo. Estoy feliz por eso. Pensé que me iba a tardar más, pero voy bastante bien. Entonces, estamos cubriendo más o menos los primeros 300 años de cristianismo acá. Y durante los años de persecución, la iglesia seguía expandiéndose y fortaleciéndose. Los mártires y el testimonio de los cristianos inspiraban a muchos. Y en este momento el cristianismo era una religión predominantemente urbana, es decir, florecía en las ciudades, y de mujeres. Las mujeres fueron absolutamente vitales para que el cristianismo se arraigara en el Imperio Romano, porque había una familia pagana y la primera en aceptar a Jesús era la mujer. Y la mujer usaba su influencia para ir convirtiendo a todos los demás. Entonces, gracias a Dios por las mujeres, gracias a Dios por las hermanas, porque así fue como realmente se dio esto. En el 313 después de Cristo hay un emperador que es Constantino, y aquí podríamos otra vez hablar de muchas cosas, y él es considerado en la historia como el primer emperador cristiano. Ahora hay mucho debate al respecto, que si realmente fue cristiano o no. Más yo creo que sí tenía convicciones cristianas, pero también era muy buen político. Y para este momento el cristianismo comprendía más o menos un 25% de la población de Roma, a pesar de todas las persecuciones, y entonces como político le convenía aliarse con los cristianos. Los políticos guatemaltecos hacen lo mismo cada 4 años, ¿no? Los entrevistan en un canal cristiano y les preguntan: ¿usted es cristiano? Y todos dicen: sí, amén. Dicen todos: ¿verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Y por qué lo hacen? ¿Son cristianos? No son cristianos. ¿Por qué son? Pero es que porque hay demasiados cristianos acá en Guatemala. Entonces, decir algo así como: yo no creo en Dios, se me caen mal los evangélicos, van a perder ahí fijo.
Entonces, Constantino también es buen político. Y se cuenta, es una historia, no sabemos qué tan cierto tiene o qué tanta leyenda, pero se cuenta la historia de que en octubre del año 312, Constantino va a pelear una batalla y en esta batalla se va a decidir quién es el emperador. Hay otro que está intentando ganarse la corona de manera poco conveniente para nosotros. Él se llama Constancio, entonces tenemos, Magencio, está Constantino, y ellos están peleando, y la noche antes de la batalla, Constantino está durmiendo y tiene un sueño en donde se le aparece Jesús, y Jesús le manda a que pinte un símbolo sobre los escudos de sus soldados, y Jesús le dice: si pintas este símbolo sobre los escudos de tus soldados, vas a vencer, vas a ganar la batalla. Constantino lo hace, gana la batalla, y se cuenta que después de eso él se hizo cristiano. Otra vez, ¿qué tan cristiano era realmente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que él volvió al cristianismo, una religión legal, y decretó el final de la persecución contra los cristianos. Entonces, por lo menos eso estuvo bien. Haya sido verdadero cristiano o no, por lo menos él decretó el final de la persecución. Él nunca quiso ser bautizado hasta que sentía que se iba a morir, porque él creía que el bautismo quitaba los pecados. Entonces él decía: no me voy a bautizar ahorita porque yo voy a seguir pecando fijo después, entonces mejor no. Entonces una vez se enfermó muy gravemente, entonces dijo: hoy sí me voy a bautizar porque... Y lo bautizaron y se recuperó. Entonces no sé qué hizo al final, ¿verdad? Con eso duró. Pero para este momento, entonces, ¿cuál es el panorama de la iglesia? Comenzamos en Hechos 2 con un pequeño grupo de judíos, se expanden fuertemente, empiezan a incluir a los gentiles, y tenemos un periodo de persecución de 200 años más o menos. En el 313 después de Cristo, cuando Constantino legaliza el cristianismo, la iglesia se ve muy diferente al 30 después de Cristo. Es decir, 300 años hicieron muchos cambios. ¿Cuáles cambios? Mencionemos rápidamente algunos. Para comenzar, la organización. La iglesia era mucho más organizada y centrada. Y aquí ya tenemos autoridades en cada iglesia, en cada ciudad, que se llamaban los obispos. Verá, la palabra obispo es una palabra bíblica, si lo quiere decir de esa manera, simplemente significa encargado, pastor o supervisor. Y tenemos diáconos, y sabemos que en cada ciudad había un obispo. Era el obispo de la ciudad, el obispo de Jerusalén, el obispo de Roma, el obispo de Antioquía, el obispo de donde sea, y que todas las iglesias en esa ciudad estaban bajo la jurisdicción de ese obispo. Eso es otra cosa que hay que entender, que es una gran diferencia entre la forma que lo hacemos ahora. En ese momento no existía eso de decir: yo siento que tengo llamado para ser pastor, entonces yo voy a poner una iglesia, voy a poner una iglesia aquí y pues vamos a hacer iglesia. No existía eso. Todas las iglesias tenían que estar bajo la autorización y la jurisdicción del obispo de esa ciudad. Y si uno pasaba por todos los rangos de la iglesia, eventualmente lo podían ordenar o consagrar obispo, pero no allí, sino que lo consagraban en otro lugar, pero siempre bajo la autoridad del mismo obispo. Con el paso del tiempo empiezan a surgir 5 ciudades que se convierten en las sedes del cristianismo. Estas 5 ciudades eran de las ciudades más grandes del Imperio Romano, y de aquí salen las iglesias principales. Entonces tenemos, por supuesto, Roma, que mucho más adelante vamos a ver que la ciudad de Roma se va a seguir transformando, y el obispo de Roma, es decir, el pastor de la iglesia en Roma, se va a convertir en lo que hoy día nosotros conocemos como el Papa. Pero eso es un proceso largo y complejo, y lo vamos a ir viendo, pero no es de la noche a la mañana. También tenemos la ciudad de Alejandría, también tenemos la ciudad de Jerusalén, por supuesto, que es la capital de Israel y donde nace el cristianismo. Luego tenemos Éfeso, y luego tenemos Constantinopla. Constantinopla era una ciudad artificial. Constantino quería una capital y no quería ir a Roma, quedaba muy lejos. Entonces Constantino dijo: ¿saben qué? Yo voy a hacer mi propia ciudad, y va a ser más grande que Roma, va a ser la nueva Roma. Y entonces él construyó la ciudad, la terminó, era hermosa la ciudad, y cuando terminó le preguntaron: ¿y cómo le vas a poner a tu ciudad? Y Constantino dijo: Constantinopla. ¿Qué mejor nombre le puedo poner a mi ciudad, verdad? Constantinópolis, la ciudad de Constantino. Y entonces Constantinopla se convierte en la segunda capital
del Imperio Romano. Constantinopla todavía existe el día de hoy, pero ya no se conoce como Constantinopla, se conoce como Estambul, que es la ciudad más grande de Turquía. No es la capital es Ankara, pero sí es la ciudad más grande de Turquía, Constantinopla, porque eventualmente los musulmanes, los otomanos, conquistan Constantinopla en 1453, pero eso es mucho después. Ok, entonces tenemos mayor estructura en la iglesia. Otro fenómeno que se da es que se empieza a escribir teología sistemática. A lo que me refiero con esto es que durante el tiempo de la persecución, muy pocos cristianos están escribiendo y no tienen el tiempo realmente o la energía para explicar detalladamente su fe. No están interesados en hacer eso porque en este momento lo que nos interesa es sobrevivir. Nos están persiguiendo, entonces no es muy importante estudiar las profundidades de la neumatología, cómo escapamos de los romanos. Eso es lo que realmente nos interesa. Entonces, la vasta mayoría de literatura en este tiempo, en los primeros años del cristianismo, es lo que nosotros conocemos como apologías. Y una apología es un intento de defender la fe cristiana. Entonces, aquí el que tenemos en la foto es Justino Mártir. Justino Mártir vive del 100 al 165 después de Cristo, y Justino Mártir fue uno de los primeros apologistas cristianos, lo que significa es de que él escribía libros para defender la fe cristiana en contra de los paganos, en contra de los romanos, y explicar por qué los cristianos realmente no eran una amenaza al imperio. Pero luego, después de que cesa la persecución, ya los cristianos están más tranquilos, ya no tienen que salir corriendo, ya no se tienen que reunir a escondidas, y entonces dicen, bueno, ahorita acá estamos tranquilos, exactamente ¿qué creemos? Entonces todos estamos de acuerdo con que Jesús va, pero exactamente ¿cómo así? Y algunos decían, bueno, Jesús es Dios, ok, perfecto. Y otros decían, pero Jesús también es hombre. Wait, ¿cómo así? Jesús es Dios, Jesús es hombre, ok. Y la Trinidad, sí, amén. ¿Y la Trinidad qué? Bueno, la Trinidad es 3, pero también es 1, pero también es 3, pero es 1. ¿Cómo así? Entonces lo que hacen es de que ya empiezan a tener tiempo para pensar un poquito más, para explicar un poquito más, y entonces empiezan a escribir lo que nosotros hoy día conocemos como teología sistemática, es decir, una explicación sistemática de la fe. El problema es que cuando cesa la persecución, también empiezan a surgir otros grupos que no entendían bien la doctrina o predicaban la doctrina cristiana de una manera equivocada. Entonces habían algunos que decían que Jesús solo era hombre, no era Dios. Otros decían que Jesús solo era Dios, no era hombre. Otros decían que la Trinidad eran 3 manifestaciones, pero no 3 personas. Otros decían que el Hijo no era eterno. Otros decían que el Espíritu Santo no era Dios. Y entonces empiezan a surgir estas enseñanzas erróneas. Durante los primeros años de persecución, otra vez, casi no hay enseñanzas erróneas porque nadie tiene tiempo para estar pensando en esto. Entonces, no tenemos mucho tiempo para estar pensando en qué significa nuestra teología. Ahorita es sobrevivamos. Pero luego, cuando ya están tranquilos, ya están en paz, entonces empiezan a surgir formas equivocadas de explicar ciertas doctrinas, y a estos grupos es lo que históricamente se le llaman herejes, grupos heréticos, porque se salen del camino correcto, del camino de la doctrina correcta. Y entonces la iglesia tiene que comenzar a responder a estos grupos, y la forma en que la iglesia responde a estos grupos es a través de lo que nosotros conocemos como los concilios ecuménicos. Un concilio ecuménico es simplemente una reunión de toda la iglesia en donde se reúnen para debatir y declarar acerca de alguna doctrina. Entonces empiezan a haber un montón de personas que empiezan a enseñar, por ejemplo, que Jesús no es Dios, que Jesús no es eterno. Entonces la iglesia se reúne en un concilio, en el primer concilio, para declarar en base a la escritura, eso no está bien. La doctrina cristiana es que Jesús sí es Dios. De repente surgía otro grupo que hablaba mal de la Trinidad, y entonces la iglesia se volvía a reunir en concilio para decir, no es por ahí, es por acá. Y así es como se va gradualmente haciendo eso. El primer concilio de la iglesia, el primer concilio ecuménico, se lleva a cabo en el 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea, en lo que ahora es Turquía. Y el último concilio también se llevó a cabo en Nicea, pero fue en el año 787 después de Cristo. Entonces acá a poco, 325, 381, 431, 451,
550, 680 después de Cristo y finalmente 787 después de Cristo fue que se empezaron a reunir en los diferentes concilios para tratar diferentes temas. Entonces tenemos una iglesia más organizada, más centrada, más sistematizada, pero también tenemos a otros grupos que están intentando infiltrarse y enseñar de manera equivocada. Y ese es un muy breve panorama, pero espero que haya sido de utilidad de los primeros 300 años de la historia de la iglesia, imagínense.